Bueno, señores, en la mira tenemos al sistema internacional, a Europa, Estados Unidos, Rusia, y cómo el mundo ha entrado en una tensión peligrosa. En una tensión peligrosa porque el discurso de Trump y, si se quiere, el coqueteo inicial con Putin ha hecho prender las alarmas en Europa. Y si tradicionalmente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos han tenido la confianza de que Estados Unidos, el paraguas nuclear de Estados Unidos, iba a protegerlo contra las amenazas o los aprestos de Rusia, parecería que eso hoy está puesto en duda. El acuerdo de la OTAN, en su artículo 5, establece que el ataque a un miembro de la organización genera la respuesta conjunta de todos los miembros. De hecho, eso es lo único que ha evitado que Rusia o la Unión Soviética en su momento no llegara a Portugal, es decir, no se tragara toda Europa. Mucha gente no logra entender que no es que Rusia se siente atemorizada por la OTAN, sino que los países del este de Europa se sienten atemorizados por Rusia. ¿Entiendes? A ningún país se le ocurre atacar a un país más fuerte, a ningún país débil. Eso no ha pasado nunca. Son muy pocos ejemplos en la historia donde un país débil ataca a un fuerte, desencadena una guerra con un país fuerte. Eso no pasa. Si usted no va a ver a Ucrania atacando a Rusia, usted no va a ver a Polonia atacando a Rusia, usted no va a ver a Lituania, Estonia, Letonia atacando a Rusia, ni a Bielorrusia, ni a ninguno de los países que hacen frontera con la Federación Rusa, a Georgia, por ejemplo. No, usted no va a ver eso nunca. Quien ataca siempre es el que se considera más fuerte. Y en este caso, la Federación Rusa, Rusia como nación tiene 500 años expandiéndose. Rusia comenzó a expandirse antes de Estados Unidos existir. Para los que piensan ciertamente, no, que un tema Estados Unidos versus Rusia, sí. Porque los intereses geopolíticos de esas dos grandes potencias colisionaron en la Guerra Fría. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy? Que los países de Europa se sienten que no pueden confiar plenamente en Estados Unidos y tienen ahora que abocarse a desarrollar su propia industria militar para ganarse el respeto de Rusia, que no lo tiene porque lo ve débiles, porque ve que dependen de Estados Unidos. Históricamente, la política de seguridad y defensa de la Unión Europea ha tenido mucha dificultad para articularse porque la desconfianza mutua entre Francia, Alemania, Inglaterra salió de la Unión Europea, pero es parte de Europa, del Consejo de Europa. Entonces, hoy por hoy, los europeos entienden que tienen que comenzar un camino en solitario, pero los presupuestos de defensa están aumentando porque la amenaza de Rusia, la guerra de Ucrania, ha puesto en evidencia que Putin, más allá de decir que él no tiene ninguna intención de atacar a Europa, pues no tenía ninguna intención de atacar a Ucrania y terminó atacándola. Y si bien es cierto que Rusia ha respetado las fronteras de la OTAN, si ven las declaraciones de Trump cuando dice, si no pagas no te voy a defender, eso es música para los oídos de Putin y eso es música para los oídos de Rusia. Entonces el mundo ha entrado en un espacio de tensión muy peligroso donde los países europeos van a comenzar a armarse. Alemania ya destinó 100 mil millones de dólares a la defensa. Polonia ha estado articulando el ejército más poderoso de toda Europa. Polonia que es un adversario histórico de los rusos eslavos. Y igualmente están haciendo Lituania, las repúblicas bálticas. Lituania, Letonia y Estonia. Entonces todo esto está sucediendo y no está haciendo más que generar tensión. Ahora mismo están pensando totalmente en un reclutamiento general. En muchos de los países de Europa se están preparando porque dice un viejo refrán que si quieres la paz tienes que prepararte para la guerra. Entonces los europeos y cuando veo este escenario, no sé, me transporto al periodo entre final del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando las potencias comenzaron a desconfiar unas de otras, comenzaron a armarse, los nacionalismos se pusieron allá arriba y todos saben cómo terminó eso. 2 guerras mundiales y un desastre
que de pronto trajo como consecuencia la emergencia de Estados Unidos como superpotencia y la emergencia igualmente de la Unión Soviética como superpotencia. Esa superpotencia de la Unión Soviética que terminó en el 91 es la que nostálgicamente Putin quiere restaurar. Y para restaurarla sabe perfectamente que tiene que hacer la costa de sus vecinos. Tiene que hacer la costa de su vecino. La historia de cómo lo está haciendo y de cómo la política exterior rusa está tratando de restablecer la influencia de la Unión Soviética en toda el área circundante, tanto en el este de Europa como en el centro de Asia, se lo contaremos en otra entrega. Pero por lo pronto, Donald Trump está reescribiendo o está tratando de desestabilizar, para mí, el sistema internacional y es muy posible que termine reescribiendo la geopolítica mundial por décadas. Otro elemento va a ser cómo trata China y el tema comercial, pero en lo relativo al acuerdo de seguridad más reconocido del mundo y más importante del mundo, que ha sido la OTAN por 80 años, no hay por qué dudar de que hoy por hoy los cimientos de ese acuerdo están todos puestos en dudas por Trump. Panorama FM 96.